Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las habilidades directivas. Iniciaremos tratando de definir dos conceptos que debemos de conocer cuando hablamos de este tema. Uno, el que corresponde a lo que son las habilidades, ¿verdad? Y aquí vamos a decir que cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de una palabra que procede del latín habilitas, ¿verdad? Que significa capacidad y disposición para hacer algo o destreza en ejecutar una acción. Y el otro concepto que nos debe de quedar claro a nosotros es lo que corresponde a que es un directivo, ¿verdad? Y esta palabra directivo procede de la palabra latina directivus, que significa que tiene facultad o virtud de dirigir o gestionar los asuntos de una empresa, como serían coordinar los recursos, representar a la empresa frente a terceros, controlar las metas y objetivos de la organización. La Enciclopedia Castellana define también la habilidad como la astucia, ¿verdad? O la inteligencia para manejar algunos asuntos o para tratar con las personas. Entonces, la habilidad directiva es una tarea con personas y para personas, y por lo tanto debe de mezclar la inteligencia y la astucia para ser un directivo eficiente. Entonces, la importancia de las habilidades directivas va, al final de cuentas, ¿verdad?, radicar o determinar el rendimiento laboral de los directivos. Esos cambios que se den producto de esa globalización que estamos teniendo, de los cambios por el desarrollo tecnológico, ¿verdad?, en las comunicaciones, en el transporte, todo eso hace que hoy requiramos de empresas, ¿verdad?, nuevas, con que esos directores, ¿verdad?, que esos gerentes tengan capacidades, pues, o habilidades, por decirlo así, distintas o distintivas y difíciles de copiar, ¿sí? Entonces, específicamente hablamos de habilidades directivas y vamos a decir que son esas competencias, ¿verdad?, esas capacidades, esos conocimientos que son necesarios, fíjense, para poder manejarse a sí mismo, así como también con las relaciones con otras personas. Pero esto es vamos a decir que sí, una planeación de la ejecución, de supervisar, de dirigir al personal para el logro y el cumplimiento de los objetivos de una organización. Esto es parte de lo que Pereda y Berrocal, ¿verdad?, dos estudiosos de la administración de recursos humanos, nos hablan acerca de lo que son estas habilidades directivas. Es importante que también nosotros tengamos claros, ¿verdad?, que cuando hablamos del talento humano, ¿verdad?, que estamos hablando de talento humano, estamos hablando de 4 componentes: conocimientos, habilidades, actitudes y juicios. El conocimiento es qué es lo que sabemos, ¿verdad? O sea, el aprender a aprender. Cuando hablamos de habilidades es poner, ¿verdad?, ese conocimiento o trasladar ese saber, ¿verdad?, para obtener resultados. La actitud aquí es lo que lleva a esa persona a alcanzar su autorrealización. Y cuando hablamos de juicio, entonces estamos hablando de saber analizar la situación, el contexto, para poder definir los hechos y establecer prioridades. Entonces quiere decir, fíjese, que para un directivo es importante tener claro estos componentes del talento humano, porque estos existen en todos los trabajadores, en todos los empleados. Entonces eso, si nosotros lo enfocáramos, aquí es donde tenemos esas habilidades técnicas, esas habilidades humanas y esas habilidades conceptuales. Y cuando estamos hablando de habilidades técnicas, nos estamos refiriendo a esa capacidad de aplicar conocimientos o experiencias, vamos a decir que especialidad, que comprende un método o un proceso en particular. Y aquí vamos a decir que una habilidad técnica, por ejemplo, el desarrollo ¿cómo se llama?, de un programa de
de informática, ¿sí? Ese puede ser parte de una habilidad técnica, ¿sí? Para un señor que maneja un camión, ¿verdad? El hecho de poderlo conducir, esa es parte de una habilidad técnica, ¿sí? Hay habilidades humanas, y que cuando estamos hablando de las habilidades humanas, se refiere a esa capacidad que ese directivo, que ese gerente debe de tener para trabajar con otros. Y aquí estamos hablando de comprenderlos, motivarlos, ¿verdad? Ya sea en forma individual o en grupo, y que también pueda comunicarse eficazmente con los demás. Y las habilidades conceptuales, ¿verdad? Se refiere a esa capacidad mental para poder analizar y diagnosticar situaciones complejas, ¿verdad? Y poder resolver los problemas o los conflictos que se presenten. Entonces, podemos decir que en términos generales, las habilidades las podemos clasificar como habilidades técnicas, habilidades humanas o habilidades conceptuales, a que vamos a encontrar diferentes, ¿verdad?, clasificaciones. Hay un modelo de habilidades directivas esenciales, ¿verdad?, que debemos de tener, que pudiéramos decir, hay algunas personales, interpersonales y grupales, ¿sí? Por ejemplo, entre las personales, el manejo de uno mismo, tener un nivel relajado de control, los estilos que nosotros aplicamos para la solución de los problemas. Cuando hablamos de habilidades interpersonales, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, cómo manejamos los conflictos, ¿verdad? Cómo motivamos a los empleados para desarrollar su plan de vida. Cómo desarrollamos un buen plan o programa de capacitación en lo que corresponde a la comunicación, o sea, la escucha activa, ¿verdad? Cómo nosotros logramos influir en ellos, o sea, a través del liderazgo. Son parte de estas habilidades interpersonales. También tenemos las habilidades grupales, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, ¿cómo podemos empoderar? ¿Cómo podemos nosotros hacer la gestión para cambiar las cosas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros influir para crear unidades que permitan el trabajo adecuado en equipo, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense, nos va dando a nosotros la pauta de ciertas áreas de conocimiento que un gerente debe de tener. Y aquí estamos hablando que él debe conocer de estrategias de negocio, ¿verdad? De manejo de los cambios, de marketing, de venta, de economía, de finanzas, de recursos humanos, de liderazgo, de habilidades gerenciales, de tecnología de la información. Es decir, nos damos cuenta, ¿verdad?, que actualmente esas habilidades de un directivo no se quedan específicamente en una o dos. Él puede ser especialista, pero prácticamente como que debe ser un todólogo, ¿verdad? Debe tener varios conocimientos en varias áreas, ¿verdad? Fíjese que hay un científico de la administración, Misberg, ¿verdad?, que él nos describe los diferentes roles que tiene un gerente dentro de una organización. Y cuando hablamos de esos roles, por ejemplo, están los roles interpersonales, donde está la figura destacada, o sea que ese gerente representa al jefe simbólico. Dentro de estos roles interpersonales, él desarrolla el papel de líder, porque es responsable de la motivación y activación de los colaboradores, ¿verdad? Desarrolla dentro de estos roles impersonales el papel de enlace. Él es el que mantiene el contacto entre una empresa, ¿verdad?, interna y externamente, ¿sí? También hay roles que este Misberg nos plantea para este gerente, y nos habla del rol de informador. Aquí, cuando habla de informador, prácticamente este gerente es un monitor, o sea que busca y recibe información, ¿verdad?, de la organización. Se convierte también, otro rol sería el de divulgador, porque transmite a los miembros de la organización información que él recibe de afuera, ¿verdad?, o de los mismos subordinados, ¿verdad? Y además puede desempeñar el rol de portavoz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de portavoz, él transmite información hacia el exterior de los planes que la organización tiene.
Milberg también nos habla de los roles de toma de decisiones que puede desempeñar este gerente. Puede ser como empresario, es decir, que él es el que busca oportunidades en la organización y es el que inicia los proyectos de mejoramiento. También puede desempeñar el papel dentro de toma de decisiones, fíjate, como controlador de las perturbaciones, los problemas que existen internamente. ¿Para qué? Para poder aplicar medidas correctivas, porque sería el responsable de eso. También dentro de estos roles de toma de decisiones, el gerente puede ser un asignador de recursos, o sea, para transmitir esa información al exterior de la organización sobre los planes que van a hacer. Y dentro de estos roles de toma de decisión también se convierte en un negociador, es decir, que es responsable de representar a la organización en negociaciones importantes que ésta desarrolla. Entonces, nos encontramos que existen diferentes niveles gerenciales, ¿verdad? Aquí tenemos el alto, o sea, estratégico, en donde se centran en los aspectos a largo plazo, con énfasis pues en la supervivencia de la empresa, el crecimiento y la eficacia de la organización. Hay un nivel medio o táctico, ¿verdad?, en donde los objetivos, las metas y planes generales que se hicieron se vuelven un poquito actividades más específicas. Y el nivel bajo operativo, dentro de estos niveles gerenciales, que aquí es donde se involucran directamente con los empleados y es la implementación de esos planes que tenemos. Entonces, este gerente, fíjense, tiene una serie de funciones, ¿verdad?, ya que él, por ejemplo, es el que responsable de crear los grupos de trabajo donde las partes o todos sumen, ¿verdad? Que sea una entidad productiva que rinda más, ¿verdad?, con todos los recursos que tiene. Una de las funciones del gerente en una organización también es ser proactivo, es decir, que debe de armonizar todas las decisiones y todos los actos o acciones que se hagan, ¿verdad?, en el momento a largo plazo. Y tiene, vamos a decir, que 6 tareas básicas. Primero, él es el encargado de fijar objetivos, derivar metas, fíjense, en cada área de objetivos, organizar tareas, actividades y personas, motivar y comunicar, controlar y evaluar y desarrollar a la gente en sí misma. ¿Sí? Esas son las funciones que tiene o que debe de tener el gerente. Es decir, que estamos hablando de planificar, de organizar, de mandar, ¿verdad?, de coordinar, ¿verdad?, y de dirigir, ¿sí?, de controlar, supervisar. Entonces, planificamos, ¿verdad?, definimos metas, establecemos estrategias para desarrollar los planes que van a servir para coordinar las actividades. Cuando hablamos de organización, pues vamos a determinar lo necesario, ¿verdad?, que vamos a hacer, cómo se llevará a cabo y quién lo va a realizar. La dirección, pues el hecho ese de dirigir, de motivar a todas las partes que estén involucradas y resolver los conflictos que se presenten. Y otra de las funciones, y que quizás es la más importante, es el control. Vamos a vigilar para asegurarnos que todo lo que nosotros hemos planeado se cumpla. Alguien dice, ¿verdad?, que el control no está divorciado de la planeación, o viceversa, la planeación no puede estar divorciada del control. Todo lo que se planifica se debe de controlar, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar algunas características de los gerentes actualmente, ¿verdad? Hay gerentes tradicionales, gerentes contemporáneos, pero algunas diferencias se supone que tienen. Por ejemplo, un gerente tradicional se considera como un gerente o un jefe. En cambio, un gerente contemporáneo, ¿verdad?, se le considera responsable o un consultor interno. Ese gerente tradicional, por ejemplo, atesora información. El contemporáneo, él comparte información. El gerente tradicional busca dirección y respuesta. El gerente contemporáneo, ya cuestiona, colabora, negocia con los demás para encontrar soluciones, ¿verdad? El gerente tradicional es aquel que todavía está demandando un horario prolongado. En cambio, el gerente contemporáneo exige resultados. Entonces hay una serie de diferencias que nosotros vemos, ¿verdad?, y que prácticamente
nos damos cuenta que las habilidades o las competencias que tiene que tener actualmente un directivo son quizás diferentes, quizás son mayores que las que se tenía anteriormente. Y por eso es que podemos decir que un gerente efectivo, fíjense, es aquel que va a enlazar los logros con recompensas de una manera justa y equitativa, ¿verdad? Le va a facilitar, ¿verdad?, el trabajo a sus colaboradores, ¿verdad? Va a delegar, ¿verdad? Y cuando se presenten los conflictos, pues él va a estar ahí para ayudar a solucionarlo, ¿verdad? Esos errores, ¿verdad?, ya sean propios o ajenos, los considera como una oportunidad para aprender y para mejorar, ¿verdad? Comparte los objetivos y prioridades de su departamento con la organización. Y normalmente, ¿verdad?, es importante que él utilice el consenso para llegar a un acuerdo. Este directivo, fíjense, estimula la participación en la planificación, en la toma de decisiones y en las soluciones. O sea que hace de ellos, de los trabajadores, hace esas metas o esos objetivos. O sea, no solo ordena, ¿verdad? También este gerente, ¿verdad?, para que sea efectivo, se preocupa por mejorar continuamente ese proceso de comunicación, ¿verdad? Así también podemos decir que busca medios para que los colaboradores se comprometan de manera voluntaria, o sea, ganando, fíjese, la mente de las otras personas para que los objetivos de la empresa los haga como objetivos de la organización. Este gerente eficaz, ¿verdad?, el que analiza y evalúa conjuntamente con sus colaboradores los logros que han alcanzado, las causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas. Entonces podemos darnos cuenta que estamos hablando de un directivo que tiene que tener una infinidad de habilidades, que tiene que estar permanentemente en capacitación, ¿verdad?, aprendiendo, porque las condiciones, las situaciones que se van a presentar para él cada día van a ser muy variantes. Muchas gracias por su atención a todos.